que el lugar del político cada vez más tiene que estar más en la calle, escuchando, viendo las cosas y después obviamente intentando resolver todo aquello que se puede resolver. Desde luego es mi forma de actuar y yo desde luego lo seguiré haciéndolo en los próximos meses. Yo estoy segura de que lo valoran desde las diferentes asociaciones. José Manuel, ¿le parece si hablamos un poco de la situación financiera del Ayuntamiento de Ferrol, de ese proyecto de presupuestos? Bueno, yo creo que es mejor empezar por esa noticia que ha salido, que hay un 30% del presupuesto del año anterior sin ejecutar. Bueno, yo es que ya lo dije cuando se presentaron los presupuestos del año 2009 y algunos me llamaron agorero. Yo dije que la situación económica del Ayuntamiento de Ferrol iba a empeorar, y no solamente por la mala gestión de Ferrol, sino por la propia situación económica general, ¿no? Bueno, pues hay algunos que son los socialistas que primero le echaron la culpa a la construcción, después le echaron la culpa a los bancos y bueno, pues ahora prácticamente ya dicen que estamos saliendo de la crisis. Para mí no es así, para mí la crisis económica es una crisis económica muy grave, que estamos todavía en el peor momento de la crisis económica, que no hay ningún signo de recuperación ni de brotes verdes, como dice el señor Rodríguez Zapatero, y por eso también se resienten los presupuestos de los ayuntamientos. Creo que en Ferrol hay una malísima gestión, creo que es una gestión continuista y creo que es una copia de la política que Zapatero hace en Madrid, pero a escala de nuestra ciudad. Este 30% sin ejecutar, para que lo entiendan los ferrolos, ¿qué consecuencias tiene para Bueno, la pues gente de a pie? Vamos. Que muchísimas cosas que nos prometieron cuando se aprobaban los presupuestos del año pasado no han sido cumplidas. Ya digo, numerosísimas actuaciones que se han vendido, que el señor Irisarri sobre todo ha vendido a bombo y platillo y que no son realidad, que se han quedado simplemente en portadas de periódico o anuncios de los medios de comunicación. Y ahora ya hablando de los presupuestos de este año, usted creo recordar, no, si me equivoco me corrige, que eran continuistas y confortables para el gobierno municipal, o cómodos, o no sé cuál fue la palabra. Confortables para el gobierno municipal, dije, porque creo que cuando estamos en momentos de crisis y le pedimos a los ferrolanos que se aprieten el cinturón, se lo pide en primer lugar el señor Rodríguez Zapatero, que va a subir el impuesto del IVA dentro de solamente un mes, por lo tanto bajando el poder adquisitivo de la gente. Yo creo que los gobiernos también tienen que dar ejemplo de que también se aprietan el cinturón, y desde luego el señor Irisarri y su gobierno en la presentación de estos presupuestos demuestran que no hace ningún tipo de reducción de gastos, ningún tipo de plan de austeridad, que nosotros ya se lo demandamos el año anterior. Las mismas atenciones protocolarias, los mismos gastos de publicidad y propaganda, el mismo gasto corriente, es decir, muchísimo gasto que no repercute en la mejora de servicios para los ciudadanos. ¿Y alguna partida que echen ustedes de menos en estos presupuestos? Bueno, nosotros creemos que estos presupuestos deberán de aportar más por la inversión productiva que pueda generar empleo, porque creo que esa es la principal preocupación de todos los españoles, pero particularmente los ferrolanos, porque antes hablábamos de crisis, pero la crisis en España lleva 3 años, pero en Ferrol lleva 30 años, por lo tanto creo que tenemos que apostar de una manera mucho más decidida, ya digo, por las políticas inversoras que puedan ser asociadas a la generación de empleo y no seguir apostando por lo que he dicho antes, que es el gasto corriente, los asesores, los sueldos, etcétera, que ya digo, que lo único que benefician es a quien gobierna y no acaban beneficiando al conjunto de los ferrolanos. Pero en fin, son así las políticas socialistas. Le iba a decir, la inversión es poca en este documento presupuestario. Bueno, es una inversión que queda reducida a la mínima expresión de un 5%. ¿Y eso para los que tal? Bueno, pues muy inferior a los márgenes habituales de inversión. Si ya digo, si los ingresos son menos y cada vez el gasto corriente se come más, pues al final queda cada vez menos para el gasto productivo. ¿Y entonces ahora en qué punto estamos con esos presupuestos? Bueno, el gobierno municipal los ha presentado a los grupos políticos y dijo que iba a iniciar una negociación, pero bueno, esto el señor Irisarri, cuando dice que va a iniciar una negociación, suelen pasar meses antes de que llame a nadie para negociar nada. Entonces, a ustedes de momento no los ha llamado nadie. A nosotros no nos ha llamado, pero tampoco es habitual que nos llame, ¿no? Porque ya he dicho antes que es muy difícil hablar con el señor Irisarri. De todas maneras, me imagino que el Partido Popular sí estará analizando ese documento y presentando, aunque sea de forma interna, algunas medidas para modificarlo. Nosotros ya lo hemos analizado, ya lo hemos valorado y ya digo, nosotros difícilmente vamos a poder apoyar un documento que es la copia de lo que hace el señor Rodríguez Zapatero en Madrid, es decir, algo que apuesta por el gasto confortable, algo que apuesta por la subida de impuestos en vez de la bajada de impuestos y que no tiene la más mínima referencia a ningún plan de austeridad.
pero desde luego nosotros, ya digo, estaremos dispuestos a analizarlo cuantas veces sea necesario y cuantas veces nos convoque el Gobierno, porque esa también es nuestra obligación. Usted, que ha estado los anteriores 4 años muy cerca de toda la situación financiera, la conocía pues mejor que muchos ferrolanos, ¿cree que nos deberíamos preocupar por esa situación económica que pasa el Concello de Ferrol o no? Bueno, yo creo que sí, y ya digo, y esto lo dije ya hace un año. Yo hace un año ya sabía que la liquidación del presupuesto iba a ser claramente peor que de lo que fue la liquidación del año anterior, pero hay signos claros de que el Ayuntamiento de Ferrol está en una deriva en el área económica, signos claros como el hecho de que muchísimas facturas que entran de proveedores en el Ayuntamiento se pasean de negociado en negociado, se pasean de mesa en mesa, de despacho en despacho, y no se están prestando los servicios como debieran, y que muchísimos proveedores están esperando más de un año por cobrar. A mí, bueno, pues esto me provoca un gran malestar, sobre todo porque, los años que yo fui concejal de Hacienda había conseguido estabilizar, digamos, la situación económica, establecer un orden y establecer un rigor que yo creo que es muy importante para la buena marcha de la economía. Desgraciadamente, ya digo, los socialistas habitualmente demuestran una mala gestión económica que la acabamos pagando todos. ¿De cuánto tiempo podríamos estar hablando en cuanto al pago de facturas? ¿Cuánto tiempo puede estar esperando un proveedor? O, pues, por ejemplo, la gente que teníamos aquí en el debate que estuvo usted. Sí, pues hay algunas empresas que tardan más de un año en cobrar las facturas que prestan para la administración, con lo cual, ya digo, esto es como la pescadilla que se muerde la cola, va empeorando, va empeorando, va empeorando, y eso acaba afectando no solamente a la empresa, sino también a los pagos que esa empresa hace a otras empresas y a los propios trabajadores de esa empresa y otras